de Radio Atalaya, que está transmitiendo su programa de opinión política Punto de Vista, 8 de la mañana con 31 minutos. Ya está con nosotros nuestro primer invitado. Se trata del abogado Fernando Dopazo. Él es consultor político argentino. Tenemos que decir que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, posee un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Barcelona, en donde también realizó su doctorado en Ciencias Políticas. Es fundador de Infinito Estrategia y es consultor y ha hecho trabajos de muchos niveles en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México, Perú, República Dominicana, entre otros. Bienvenido, doctor Dopazo. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, y también tenemos que saludar ahí que nos está acompañando pues don Francesco Aicar para un poco escuchar las declaraciones del doctor Dopazo. ¿Quién entiende a los argentinos, Gonzalo, después del resultado del domingo? ¿Qué país más extraño? Porque votan a un ministro de Economía que es candidato en un país con una alta inflación, con una alta desocupación, con un dólar que rebasa cualquier cálculo. Y lo más increíble, y ahí viene la pregunta, en las pasos nadie vio al elefante Milei y ahora en esta primera vuelta nadie vio al tigre Massa. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? ¿Cómo podemos explicar desde su punto de vista para todos los oyentes de Atalaya aquí en el Ecuador y en Guayaquil lo sucedido el domingo, doctor Dopazo? Buenos días. Buen día, buen día. A ver, me parece que lo primero es entender algo identitario de la Argentina, muy particular, que no se da en otro lugar de América Latina, que se llama peronismo, y que marca buena parte de la identidad política nacional desde hace más de 70 años. ¿Sí? A partir de ahí y un poco poder entender qué es el peronismo, uno empieza, y sin menospreciarlo, empieza a entender un poco la dinámica que se generó en el escenario previo a las PASO, en la campaña entre las PASO y la primera vuelta, y lo que viene ahora. La Argentina tiene un sistema, como han visto, de tres vueltas en realidad. Unas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, donde todos los partidos tienen que presentarse, en las que hay que sacar un porcentaje superior al 1,5% para pasar a la elección general, y que además tienen que presentarse, haya competencia interna o no haya competencia interna, como fue el caso de Javier Milei en Las PASO. En esa elección, donde como bien tú decías, no se vio venir al León Milei, ¿sí? Lo que no se vio es un subregistro de mucha gente que, enojada, no se anima a decir efectivamente por quién va a votar, así sea una opción muy, muy drástica, muy aguerrida, como era la opción de Milei en Las PASO. Y que es también una gente que, de cara a esta primera vuelta, tampoco se anima a expresar en la opinión pública que estaba dispuesta a votar a Sergio Massa. Ahora, así como las PASO funcionan como un canal de expresión de la bronca, del rechazo, del hartazgo y de todas las emociones negativas que pueden estar dando vueltas en una campaña, en la primera vuelta o en la primaria, en la primera vuelta de la elección general, por lo general en la Argentina nunca se ha repetido el resultado entre paso y primera vuelta. Siempre suele haber más participación y además destacan un voto identitario, digamos, donde, por ponerte un ejemplo, hay cerca de 10 provincias donde en las PASO ganó Milei. En esas mismas 10 provincias el domingo ganó Massa, ¿sí?
¿Y por qué gana Massa? Porque los alcaldes, los gobernadores, prefectos, como serían en el Ecuador, disciplinan la maquinaria identitaria del peronismo y lo ponen a funcionar. Y en ese sentido, Massa me parece que hizo una buena lectura de lo que sería la campaña. Primero, previo a las PASO, trató de ser el candidato único, ¿sí? Y forzó todo el aparato del peronismo para que lo acompañasen, gobernadores, alcaldes, funcionarios y demás. Entre la PASO y la primera vuelta, lo que se hizo fue terminar de aceitar esa maquinaria, incluso tratar de empezar a ampliar el voto hacia él, planteando como eje central la posibilidad de tener un gobierno de unidad nacional a partir del 10 de diciembre, convocando a otras fuerzas políticas, y en paralelo dejar de lado la grieta, la fractura política que marcó la Argentina de los últimos 15 años, que es kirchnerismo-antikirchnerismo. Aprovechando que Milei gana la primaria, el equipo de Massa tiene una lectura muy acertada y dice, bueno, el kirchnerismo-antikirchnerismo se murió. ¿Por qué? Porque el triunfo de Milei y el triunfo de Patricia Bullrich, pero sobre todo el de Milei, sirve para decir, entonces esto no se trata más de kirchnerismo-antikirchnerismo, esto se trata de la amenaza que puede implicar Milei para la democracia argentina versus los demócratas. Y desde ese lado empieza a hacer campaña Massa. Y ahí es donde uno podría decir, bueno, el miedo, ¿sí? A Milei, a lo que pueda implicar como amenaza al consenso democrático de la Argentina post-1983, post salida de la dictadura, es lo que le permite ganarle a la ira, la bronca, el odio que Milei expresaba hacia el sistema político en la Argentina. Y todo eso a pesar de, como bien mencionabas, 134% de inflación anual, 10% de desempleo, 40% de pobreza, ¿sí? Con Massa como ministro de Economía. Pero es un Gonzalo, poco a... Gonzalo, y vamos ya a la segunda vuelta, ¿verdad? La pelea son los 24 puntos de la Bullrich. Puede ser que también entren ahí los 7 de Schiaretti, pero 24%. ¿Quién se lleva ese 24%? Porque Massa tiene una ventaja. Él es ministro de Economía, puede utilizar como utilizó los recursos en la primera vuelta, puede utilizar todos los recursos del Estado. ¿Usted ve probable que Massa vaya a ganar en la segunda vuelta? A ver, yo creo que hoy cuando uno ve el escenario y de cara a una... A ver, es cierto que de cara a una segunda vuelta uno tiene que empezar a pensar de nuevo, ¿sí? A priori te diría, la campaña de Massa va a ser una campaña de futuro diciendo el presente y el pasado fueron malos, yo no tuve entera responsabilidad en esto, les ofrezco un futuro determinado de unidad nacional, de grandes consensos y demás. Y Milei va a hacer una campaña, debiera ser, me parece, una campaña de pasado, criticando todo, ¿sí? Para no perder un poco su esencia. Ahora, viendo entre Massa y Milei tenemos 66 puntos, quedan 44 a repartir, más el aumento que haya en participación, ¿sí? En participación electoral. Puede ser que de la primera vuelta a la segunda tengamos 4 o 5 puntos de crecimiento en la participación electoral, ¿sí? Llegar a los 82, 83% de participación. Pero igual la cantidad más importante va a estar en lo disponible. Y ahí te diría no solo lo de Patricia, creo que hasta los votos de la izquierda de Miriam Bregman, El 2%. que es el 2% también es importante considerarlo, y los Bueno, 3 puntos de blanco y nulo también. Ahora, te diría que los 3 puntos del blanco y el nulo, me animaría a decir, seguirán un poco por ahí en el blanco y en el nulo, salvo que la campaña de Massa estimule mucho el miedo a la amenaza al sistema por parte de Milei, o en la campaña de Massa haya algunos errores. ¿A qué pueden ser errores no forzados en la campaña de Massa?
que gane preponderancia durante la campaña la figura del presidente Alberto Fernández o la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que pareciera que se ha jubilado, o bien que explote en estos 40 días, en estos menos de 40 días, 20 días, la economía, ¿sí? Cosa que pareciera que no va a pasar. Ahí podría haber un movimiento. En los votos de la izquierda, ya ayer mismo la candidata Miriam Bregman manifestó que no es lo mismo Massa que Milei, ¿sí? Y ahí hay un vínculo que tiene que ver con el rol que la mayoría de los argentinos le asignan al Estado como regulador de la economía y sobre todo algo que es importante para la izquierda, que tiene que ver con el papel del Estado en dos puntos: salud y educación. Históricamente se ha dicho, en la historia argentina y en la identidad política cultural argentina, que nos diferenciamos del resto de América Latina por tener una enorme clase media. Y esa clase media enorme, cada vez más debilitada, tiene dos derechos adquiridos que le han permitido ese crecimiento: salud pública y educación pública gratuita y universal. Eso, para esos votantes de izquierda, esos dos puntos que fueron a votar a Miriam Bregman, y algunos irán a la abstención, pero otros, a partir de ese vínculo estadocéntrico, seguramente van a terminar en la figura de Sergio Massa, por la Correcto, amenaza Fernando. que implica Milei a eso. Correcto, Ahora, Fernando. 8 de la mañana, 43 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Fernando Dopazo, consultor político argentino. Las preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días. Adelante. Muchísimas gracias a don Alcides Montilla García, gran periodista de Atalaya. También un gran saludo para nuestros compañeros, el licenciado Julio Ayala Serra y por supuesto el abogado Hugo Landívar Orellana y la ingeniera Noemí Ceballos, que está con nosotros. Al ingeniero Francesco Aycar, también consultor político ecuatoriano, que es del grupo de consultores que nosotros normalmente estamos saludando y más que saludando, entrevistando. Yo quería preguntarle a el doctor Fernando Paso, y agradeciéndole por el tiempo, de manera puntual, el caso de Juntos por el Cambio. Ayer nos decían que pudiera haber una división dentro de Juntos por el Cambio, los que tienen que ver con el radicalismo y los, me parece que se llama el PRO, es decir, los macristas y los que son un poco más hacia la centroizquierda dentro de Juntos por el Cambio. ¿Es así? Es decir, que los votos de Bullrich no se irían todos con Milei o no, o cómo se endosan. no, a ver, ahí me parece que hay, ya en este proceso, en la primera vuelta, ya empezó una transferencia de votos de Juntos por el Cambio hacia Massa, sobre todo aquellos votantes de origen radical o de origen más centrista, ¿sí? Ahora, de estos 22, 24 puntos de Patricia, ya empieza a haber señales que lo que sería el voto muy identificado con el expresidente Mauricio Macri iría hacia Javier Milei. De hecho, uno de los problemas de la campaña de Patricia Bullrich fue que durante toda la campaña hubo señales poco dudosas de cierta simpatía de Macri hacia la figura de Milei, y aquellos que votaron dentro de Juntos por el Cambio en la primaria al otro candidato que tenía el PRO, alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, más los votantes de origen radical, seguramente irían hacia Sergio Massa. De hecho, ya hay, ayer el propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, manifestó en un programa de radio de unos colegas suyos allá en Argentina que él Ajá. no tenía ningún punto en común con Milei, y tienes un montón de diputados nacionales, gobernadores de origen radical que están diciendo, a ver, nuestro límite es Milei, ¿sí? Y hay un tercer bloque también ahí dentro de Juntos por el Cambio que lo expresó un partido más chico que está en esa coalición, que se llama la Coalición Cívica, encabezado por Elisa Carrió, una
señora que ha sido muchas veces diputada nacional y candidata a la La presidencia. ubicamos, ¿no? Lilita Carrió. Claro, Lilita Carrió, que ella ya manifestó que el futuro no es ni con Milei ni con Massa, con lo cual ahí también hay un tercer grupo que llama, si se quiere, al voto blanco o a la no participación. Con lo cual de esos 22 puntos uno podría decir, a ver, Milei necesitaría cerca de el 70% de ese voto para seguir sumando, y hoy pareciera que no va a estar sumando eso. ¿Sí? Estaría sumando 6, 7 puntos de eso, pero no los 10, 15 que necesita para seguir siendo competitivo de cara a una segunda vuelta. De acuerdo. Y, Sí, y adelante. además, una cosa, Andrés, y además ahí hay otra cuestión que es, a ver, el camino para que Milei crezca hoy pasa por la moderación, ¿no? Pasa por, bueno, cómo me acerco a gente a la cual mi tono muy agresivo, los gritos, el viva la libertad carajo y todas esas cosas que dice, más lo propositivo, lo No, empieza a temperar. el jueves, perdón, o viernes, en el cierre, estuvo realmente, eh, no digamos, no sé cuál es la palabra, pero estuvo eufórico, por decir, ¿no? Tal cual. Decía Bueno, ahora, libertad, la puta que lo parió, libertad, o sea, como que bueno, estuviera en una ahora, cancha de fútbol, ¿no? y te voy a dar unos ejemplos. ¿Cómo haces y cuán verosímil, cuán creíble sos para la gente cuando parte de tu crecimiento político durante 2 años fue decir los radicales son colectivistas inútiles o la izquierda son, perdón la expresión, zurdos de mierda? Y ayer nomás decís, ah, no, para mi Ministerio de Talento Humano tengo que hablar con la izquierda porque son buenos. Digo, ya no digo para la dirigencia política, para la gente, donde parte de los atributos de la construcción de una imagen política que tienen que ver con la consistencia, con la coherencia y con la credibilidad que se deriva de esos dos, ¿cómo lo construís en 20 días eso? ¿Cómo demostrás que no te tienen que tener miedo? ¿Sí? Y ahí me parece que está el gran dilema. Y después otro que tiene que ver con la psicología del corto plazo, que es la generación de sobreexpectativa. ¿Sí? Cuando uno dice, se instala que vas a ganar en primera vuelta, a ver, yo soy de los que cree que 30 puntos para Javier Milei es una elección brillante, espectacular. Es la primera vez Sí, que un outsider o una tercera fuerza en la Argentina en 2 años saca 30 puntos. ¿Sí? En 40 años de democracia reciente es la primera vez que lo vemos. Digo, si me tengo que trasladar más allá de esos 40 años, el más outsider que de la nada sacó un montón de votos fue Juan Domingo Perón en 1945 ganando una elección. ¿Sí? claro. Con lo cual, miren Así, lo así de grande el hablamos. tema, ¿no? Así de Así grande. de grande es el tema de la nada sacar un montón de votos. Ahora, también me parece que a partir de ahora eso, producto de cómo se construyó eso, de cuál fue el tono, de cuáles fueron las características, de cuál fue el mensaje, hoy tiene complicado, porque el camino de la moderación lo tiene complicado. Y esas sobreexpectativas que se generaron de que, gana en primera vuelta, puede ganar en primera vuelta, cuidado, cuando te quedaste a 10 o a 15 puntos de la primera vuelta, es un problema importante, ¿sí? Pero es el mismo problema, a ver, ustedes lo vivieron hace poco en Ecuador, cuando se hablaba o desde algún lugar se decía que Luisa ganaba en primera vuelta, y la desilusión para muchos, incluso de los propios, y uno lo veía el domingo a la noche en el búnker de Milei, veía las imágenes, y para algunos era la imagen de un velorio, ¿sí? Porque en serio, la propia gente se piensa que va a arrasar. Y no solo no arrasás, sino que además la gente que milita, la gente que hace política, la gente que en definitiva hace la campaña en la calle, tiene que salir desde el lunes a la calle a hablar bien o a encariñarse con una gente con la cual hace 2, 3 años la viene insultando en redes sociales, en la calle, diciendo sos un colectivista, sos esto, sos la causa de todo lo mal en la Argentina. Y eso es un problema de coordinación de esa campaña, de ajuste del mensaje. Me parece que en ese sentido la campaña de Milei tiene muchos más desafíos que la de Massa de cara a la segunda vuelta. Queremos, antes de ir con el licenciado Julio Ayala,
y con nuestros compañeros Hugo Landívar luego y Noemí Ceballos. Darle también el muy buenos días al ingeniero Francesco Aycar. Francesco, que antes que nada darte el saludo y gracias por acompañarnos en esta entrevista tan interesante desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Gracias, Andrés, muchas gracias, Fernando, Alcides, Julio y también los que están en el panel de Radio Atalaya. Pues aquí pues muy contento escuchando la sapiencia de Fernando en el sentido pues de la última elección en Argentina. Yo creo que si es que hay algún tipo de tiempo, ojalá que lo haya, pues hacer un pequeño paralelismo entre las elecciones del 15 de octubre de nosotros de Ecuador, pues, y las elecciones del siguiente domingo, el 22 de octubre con Fernando. Me parece bien interesante. Vamos a ir con el licenciado Julio Ayala Serra cuando son las 8 de la mañana con 51 minutos, 8 con 51 minutos en Ecuador, allá en Argentina 10 con 51 minutos. Don Julio Ayala Serra, adelante. Gracias. Un saludo. Gracias, abogado Fernando Dopazo, muy buenos días. De sus expresiones que ha ido desmenuzando cada uno de los actores, especialmente de aquellos que no pasan a la segunda vuelta y de las posibilidades de que esos votos se trasladen a uno u otro lado, deduzco más o menos de que quien tiene más posibilidades de éxito se trata del señor Massa, ¿o no es así? Da la sensación que sí, está más cerca de los 50, ¿sí? A ver, debiera pasar que no saque un voto de la izquierda, que no sume un voto de Schiaretti, que sacó 8 puntos, siendo Schiaretti, más allá de no kirchnerista, pero sí en la provincia de Córdoba es un gobierno de origen peronista, con el cual además Massa, no el gobierno, pero Massa a título individual siempre ha tenido buena relación con ese sector del peronismo. Tendría que pasar que no tenga capacidad Massa de interpelar a radicales y algunas figuras del PRO que ya están empezando a decir, miren, no, con Milei no, así que no nos queda otra que el blanco o Massa, y toda cosa que vaya al blanco y a la larga, o al blanco o al nulo o a la abstención, sigue favoreciendo a Massa, ¿sí? Entonces todo indicaría, a ver, nada está escrito, pero sí me parece, a partir de estos elementos que les enuncio, y que Massa tiene un camino más allanado, porque además hay algo, ¿sí? La política argentina en los últimos 15, 20 años ha sido marcada por dos figuras. Uno ha sido Cristina Fernández de Kirchner y el otro es Mauricio Macri. Las dos figuras tienen los mayores niveles de rechazo en materia de opinión pública, ¿sí? Cristina me parece que lo entendió y asume la jubilación. De hecho, el domingo ella estaba en su Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, a 3.000 kilómetros de Buenos Aires y del búnker de Sergio Massa. Macri habló en la campaña, hizo campaña, dio gestos hacia Milei. Y eso también, a ver, dentro del mundo de Juntos por el Cambio, dentro del mundo de PRO, hay mucha gente, y no me refiero a dirigentes, me refiero a votantes, a simpatizantes, que hoy adjudican parte del fracaso de la candidatura de Patricia Bullrich a esa doble simpatía que ejercía Mauricio Macri, ¿no? Y a cómo eso perjudicó a Patricia. Entonces ahí también, en la campaña de Milei, donde además Milei ya empezó a decir, no, yo hablo con Mauricio, yo estoy cerca del presidente Macri, eso yo no tengo tan claro que sirve para sumar ese núcleo duro que a Mauricio Macri lo ama. Ahora no sé cuánto más se puede sumar desde ahí, ¿sí? Incluso dentro de la propia tropa de esta coalición Juntos por el Cambio, que ya desde el domingo empieza a estar al borde de la fractura, ¿sí? Pero la señora Bullrich, no sé qué capacidad de liderazgo tenga dentro de Juntos por el Cambio, pero ella prácticamente rechazó a Massa. ¿Eso significa en buen romance que se queda con Milei? A ver, podría ser, es un camino que tiene Patricia a título individual. Ahora hay que entender un poco la dinámica de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una coalición electoral que en la presidencia de Macri se llamó Cambiemos, que luego
como se sumó a algunos partidos minoritarios, cambiaron el nombre, pero que principalmente es la coalición entre el PRO, el partido que fundó Mauricio Macri cuando llega al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, allá por el 2003, perdón, 2007, y la Unión Cívica Radical, un partido centenario de centroizquierda de la Argentina, ¿sí? Muy vinculado a valores republicanos y vinculado a la socialdemocracia desde el gobierno de Alfonsín en 1983. Esa coalición, ¿sí? de raigambre, si se quiere, republicana, antiperonista, no manda solo Macri. Manda Macri, manda Patricia Bullrich y manda Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, de la capital de la Argentina, por el lado del PRO, y un sinnúmero de gobernadores, senadores nacionales, diputados nacionales por el lado del radicalismo. Bueno, hoy uno podría decir, los radicales o van con Massa o van al nulo. Dentro del PRO hay otra crisis, que es Horacio Rodríguez Larreta por un lado y Macri y Patricia Bullrich por otro. Y ahí es, Macri apoyó en la primaria a Patricia Bullrich porque no quería que Horacio Rodríguez Larreta ganase esa primaria. ¿Por qué no quiso? Porque Horacio Rodríguez Larreta fue a esa primaria y dijo en más de una oportunidad, yo voy a esa primaria porque quiero ser presidente y estoy dispuesto a competir contra Mauricio Macri. Eso forzó a que Mauricio Macri en esta elección no fuese candidato. Y eso llevó a que Mauricio Macri decidiese, y esto voy a ser un poco osado en lo que voy a decir, pero yo creo que Mauricio Macri decidió demoler su propio invento, que era el PRO. Y dijo, ok, si el candidato no soy yo, Horacio no va a ser. Y a partir de ahí es que empezó a permitir y ayudar al crecimiento de Patricia Bullrich dentro de ese proceso de primarias que tuvo Juntos por el Cambio. Y hoy está dispuesto a inmolar Juntos por el Cambio para apoyar la candidatura de Milei, porque digo, estoy convencido de que Mauricio Macri siempre tuvo cierto desprecio por la figura de Massa, ¿sí? No solo desde lo político, sino me atrevería a decir hasta desde lo personal. ¿Sí? Y ahí es un poco la situación. Juntos por el Cambio ha implosionado el domingo. Fernando, el radicalismo toda la vida fue prácticamente la oposición al justicialismo. ¿En esta oportunidad podría unirse? A ver, históricamente sí. Ahora, también hay que recordar que desde la crisis de la Argentina del 2001, ¿sí? Hay un sector del radicalismo que empezó a estar cerca de algunos sectores del peronismo. No nos olvidemos que en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, que va del 2001 al 2003, buena parte del gabinete era de origen radical, ¿sí? No nos olvidemos que Cristina Kirchner, que Néstor Kirchner tuvo dirigentes radicales en su gobierno, que el primer candidato a vicepresidente que tuvo Cristina Kirchner en el 2007, Julio Cobos, era un gobernador de origen radical. Que Massa, cuando se pelea con Cristina Kirchner en el 2015 es candidato presidencial, su candidato a vicepresidente era de origen radical, ¿sí? Entonces, y que hubo un sector del radicalismo que siempre en el 2015 quiso estar con Massa. Entonces, ahí hay un sectores del radicalismo donde su cuestión histórica antiperonista ha ido perdiendo fuerza, ¿sí? Tal vez se ve reflejado en algunos gobiernos locales, pero a nivel nacional eso ha ido perdiendo fuerza, o por lo menos se ha dividido, ¿sí? Y hoy por hoy, la figura de Milei para aquellos, y esto va más allá del radicalismo, para aquellos que creen que el Estado debe ser regulador de algunas áreas de la economía, debe ser el garante de la seguridad, debe ser el garante de la provisión de derechos, sobre todo en materia de generación de oportunidades, debe fomentar el empleo. Digo, Milei es la antítesis de todo eso. Entonces, tal vez no por cariño, pero sí por espanto se acercan al peronismo, ¿sí? Porque hay una matriz de pensamiento, por lo menos en esa pequeña cuestión de ¿para qué está el Estado? Que es como un poco un acercamiento natural.
Mi ley asusta, mi ley asusta. Continúe con el diálogo, abogado Hugo Landívar Orellana, por favor. Gracias, Julito. Buenos días con todos. Estimado Fernando, ¿qué tanto tuvo que ver en la elección lo que dijo el señor Milei respecto a la dolarización? ¿Tuvo que ver bastante en la votación de él o no? A ver, yo creo que en algunos sectores sí fue un asset. A Milei le ha ido bien mientras que hablaba de economía. Le empieza a ir mal cuando empieza a hablar de otros temas. La dolarización para buena parte de la Argentina es como un poco un recuerdo o un vínculo al recuerdo de la estabilidad de la década del 90, sobre todo para sectores más jóvenes que no vivieron las consecuencias sociales de la convertibilidad o de ese proceso de semidolarización que tuvo la Argentina durante la década del 90. O sea, Y cierto eso temor, ¿no? obviamente llama la Cierto atención. temor. ¿Cómo? Cierto temor la gente a tener los dólares. No, no, en los jóvenes te diría un atractivo porque es, voy a tener dólares y voy a tener algo estable. Sí, en un país Correcto. con 130% de inflación anual, eso obviamente llama la atención. Y así como cuando Milei habla de economía con cierta sapiencia, producto que además es el único economista en la contienda y demás, también genera miedo cuando habla de otras cosas. ¿Qué son otras cosas? Libre portación de armas, libre mercado de compra y venta de órganos de seres humanos, o cuando en un país de raigambre cristiana, de raigambre católica, dice el Papa es el maligno. ¿Sí? Por ejemplo, hoy veía en La Puna, en el norte hay una provincia, la provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia, donde en la primaria, en las PASO, Milei sacó 60 puntos contra 20 de Massa, en un territorio que además es históricamente peronista. El domingo, Massa sacó 44 en esa región y Milei 42. Es decir, Milei en determinados municipios pierde 20 puntos. Ahora, es uno de los municipios más católicos de la Argentina. Y cuando vos insultás al Papa, que además es argentino, como todos saben, y algún ruido hace, ¿sí? Entonces, Milei, cuando habla de determinados temas ajenos a la economía, y empieza a hacer agua, ¿sí? Sobre todo porque hay valores que no condicen con el compartir determinados valores de la mayoría de la Argentina. Y eso también entra en juego en una campaña. Ok. Y el señor Massa ha hecho una declaración sobre un dólar de 520 o 530. ¿Podría explicarnos un poco a la audiencia ecuatoriana sobre esto? A ver, la Argentina al día de hoy tiene más de 10 tipos de cambio de Correcto. peso versus dólar. Hay cambio minorista, cambio mayorista, cambio para los exportadores, para los importadores. Dentro de los exportadores hay distintos tipos de cambio según el sector económico. Los que venden tecnología tienen un tipo de cambio, los que venden materias primas tienen otro, etc. Ayer la modificación del tipo de cambio era un tipo de cambio para los exportadores, ¿sí? Que está alrededor de 530. ¿Para qué generan ese tipo de cambio? Para que la balanza comercial de la Argentina en determinados nichos económicos sea más favorable. Pero, digamos, para el común de la gente, si vas al banco tenés un cupo de dólares para cambiar por mes, que se cambian al dólar oficial, que anda alrededor de los 350, si mal no recuerdo, y si lo vendés en las cuevas o en los arbolitos, en el mercado negro, aunque se le dice dólar blue a eso, ese dólar está en 1.200. En el medio, entre el 350 y los 1.200, hay más de una decena de tipos de cambio de dólar según la actividad económica y según el rol que uno ocupe en la economía del país. Es inexplicable, digo, incluso para los economistas, pero ahí está. Muchas gracias. Continuamos con Noemí, por favor. Muchas gracias, Hugo. Buenos días a toda la audiencia. Buen día, abogado Fernando Francesco. Muy buen día. Leí un artículo en donde básicamente resumía desde tres puntos
importantes por los cuales, digamos, Massa estuvo frente a su candidato oposición Milei, y lo resumía básicamente en tres cosas, y que creo que es lo que, digamos, ha girado la conversación: el peronismo, el temor a un candidato radical y los subsidios y privatizaciones. Nosotros acá también el domingo anterior tuvimos elecciones y teníamos a una candidata que en su momento, dentro de un debate, hablaba mucho sobre el pasado y se refería a básicamente a Rafael Correa, ¿no? Luego, Ujú. para ese tiempo que hubo entre las elecciones, la primera vuelta y la segunda vuelta, vimos que hubo un cambio de imagen. Mi pregunta es, ¿consideras que Javier Milei va a apostar por ese mismo, digamos, cambio un poco para apaciguar o para ganar esa masa de electores que hoy tienen un temor a este cambio radical que él propone? A ver, creo que sí, un poco insinuaba que me parece que el camino del crecimiento posible de Milei pasa por la moderación en tonos, la moderación en propuestas, pero no me animaría a comparar con lo que fue el proceso electoral ecuatoriano, porque el proceso electoral ecuatoriano, a ver, lo más parecido al peronismo en el Ecuador es el correísmo, pero Correa no es Perón porque el correísmo no tiene 70 años de historia. Y me animaría a decir, el correísmo es más parecido al kirchnerismo, a esa etapa del peronismo marcado por Néstor y Cristina Kirchner, y en la cual Cristina Kirchner en esto me parece que en la última elección presidencial fue un poco más inteligente que Correa. ¿En qué sentido lo digo? Y con todo respeto a los correístas en Ecuador y a la figura del presidente Correa, que es, Cristina Kirchner en un determinado momento entendió que con ella no alcanzaba, pero sin ella tampoco era imposible. Y a partir de eso es que convocó, se amigó con Massa, lo convocó a Alberto Fernández para que fuera candidato a presidente. En el correísmo, ese dedo, más allá de Andrés Arauz en su momento, de Luisa ahora, el gran jefe, el gran líder, sigue siendo Correa. Y la palabra indiscutida es la palabra de Correa. Entonces, es mucho más difícil construir liderazgo dentro del correísmo que dentro del peronismo, ¿sí? Porque además todavía nadie se le ha atrevido dentro del correísmo a discutirle públicamente a Correa, ¿sí? Ahora, volviendo a la Argentina, me parece les decía, el camino de Milei pasa por la moderación y sobre todo pasa porque el futuro que ofrezca tenga cierto grado de certezas, ¿sí? Yo les decía al inicio, me parece que uno de los aciertos de la campaña de Massa fue instalar el miedo al salto al vacío que ofrecía Milei. Porque uno dice, la dolarización sí, suena bonito, pero una cosa es, si vos dolarizás una economía y el salario promedio son 500, 600 o hasta 1.800 dólares como ha tenido la Argentina en su momento, digo, el promedio del salario en el año 2015 en la Argentina era eso, 1.800 dólares, hoy está en 350, pero ¿qué pasa si a conversión ese salario promedio son 100? Digo, y eso no se sabe, o porque hoy esa dolarización que propone Milei en una Argentina sin dólares en la reserva, sin dólares en la economía, y estamos hablando de una dolarización en un valor que no lo sabemos. Y eso cuando la gente empieza a pensarlo, y sí, está lindo cobrar en dólares, pero una cosa es si cobro 100, otra cosa es si cobro 500 y otra cosa es si cobro 1.800, ¿sí? Y ese salto al vacío, ese temor que generó la campaña de Massa sobre la propuesta de Milei, me parece que ahí es donde Milei tiene que empezar a ajustar las cosas, porque además también en determinado momento de la campaña, los propios voceros de la campaña de Milei empezaron a poner en duda la propia dolarización. El doctor Ocampo, que es un poco el economista en jefe de la campaña de Milei, dijo, bueno, no, es que en realidad no va a ser de un día para el otro, va a ser un proceso. La licenciada Mondino, que acaba de ser electa diputada nacional y que en un potencial gobierno de Milei sería la ministra de Relaciones Exteriores, también en determinado momento dijo, bueno, en realidad eso es un proyecto a 8 años. Entonces, cuando un candidato dice A, su vocero en materia de relaciones exteriores dice B, su vocero económico dice H y su vocero político dice Z, y a ver,
empieza a poner en tela de juicio la consistencia del mensaje, la coherencia y la credibilidad que va a tener ese mensaje de cara a la población. Y eso sin duda afecta a las chances electorales o empieza a mellar las chances electorales de cada quien, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. De todas maneras, creo que es un porcentaje interesante porque mira que acá nosotros en las elecciones la diferencia fue de 4 puntos, ya la segunda vuelta, ¿no? Y que Milei haya conseguido 30 puntos frente a un 36 también es un porcentaje interesante, ¿no? Una pregunta, ¿cuánto más o menos es el porcentaje de población joven en Argentina? Porque acá en Ecuador se habla de un porcentaje importante. eh, en Argentina, ¿cómo está esa relación en población electoral? Tenemos cerca de 40% de población menor de 25 años. Lo que sucede es que, bueno, parecido al Ecuador, 16 y 17 años el voto es voluntario, no obligatorio, ¿sí? Y ahí depende de si esos jóvenes, esos adolescentes, salen o no a votar. Ahí hay un porcentaje que no siempre es alto, o en esa franja etaria, 16-17, al ser voluntario, es menor el nivel de participación que el resto de la población, que está obligada a ir a votar bajo posibilidad de multa. Ok, clarísimo. Muchísimas gracias. No, de nada. Alcides. Sí, las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 12 minutos, 9 de la mañana con 12 minutos. Ingeniero Mendoza, usted continúa. Muchísimas gracias, Alcidito. Para preguntarle, porque entiendo que tiene clases ya mismo, el ingeniero Francesco Aycar, que nos haga esa relación. La acaba de decir, además yo creo que con meridiana claridad, Fernando Paso, entre lo que es el correísmo, mucho más cercano a lo que al kirchnerismo, ¿no? Toda esta ola que ha habido en el siglo XXI, desde el inicio del siglo XXI, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Nicaragua, en Ecuador, y que por ahí ha ido a otros países con variantes, pero mucho más parecido. Lo único que digo es, Francesco, en la primera vuelta, el correísmo acá llega al 33%, al 34%. Es más, Lenín Moreno, teniendo a Correa al lado de él haciendo campaña, llegaron hasta el 39.4%, me parece. Casi llegan al 40%, pero teniendo a la Correa aquí. Y Lenín Moreno además era una figura muy conocida. Tenía también sus propias simpatías por lo que había hecho siendo vicepresidente. Y pero igual no ha logrado la mayoría. En cambio, el anticorreísmo en segunda vuelta le ha ganado las últimas 2 elecciones a tanto Andrés Arauz, como lo mencionaba Fernando Paso, como ahora a Luisa González. ¿Crees tú que esto sea posible en Argentina, aunque vemos que los votos de Patricia Bullrich, o digamos de Juntos por el Cambio, no es que son unos votos homogéneos, digamos, que se puedan endosar directamente a Milei? Gracias, Andrés. Bueno, yo también pues ya escuchando la explicación de Fernando, me atrevería a decir que las cosas se le complican un poco y quizás bastante a Milei, me parece. Estuve revisando las elecciones del año 2015 cuando Macri gana y la situación la veo bastante similar a esta situación. Sin embargo, pues no sé cómo fue la realidad en el año 2015, en el sentido que posiblemente Cambiemos, que ahora corresponde a Juntos por el Cambio, pues posiblemente en ese tiempo era sólido. No sabía internamente pues que había tanto fraccionamiento con la votación de la señora Bullrich, que no deja de ser bastante interesante, alrededor de 24%, pero si es que ese grupo completo no se va a apoyar al señor Milei, o como decía Fernando, pues al menos un 70% no va al señor Milei, pues consideraría que se complica un poco el tema. Ahora, en relación al tema del Ecuador, pues
Aquí sí, como alguna vez hemos comentado aquí mismo en esta tribuna, pues el anticorreísmo es bastante fuerte. Insisto, no quiere decir de que el correísmo no existe. El correísmo para mí sigue sólido. Ustedes pueden ver una diferencia incluso a favor de casi un punto y medio que subió porcentualmente hablando, pues la votación de Arauz a la votación de la señora de Luisa. En ese sentido, pues estamos hablando de que actualmente el pico superior, No, que pues creo yo, Luisa subió, sí, claro, para subió entenderlo bien, claro. un punto y medio por ciento, quiere decir pues que ellos no están en franco retroceso, como algunas analistas decían, sino que ellos se mantienen estables y posiblemente al alza. Yo creo que actualmente pues el correísmo andará por el 35-36%, como lo dije anteriormente, con esos índices. Tú estás en segunda vuelta, posiblemente uno o dos periodos más fácilmente, pero pudiéramos llegar a la misma situación que sucedió con el señor Lazo y que sucedió con el señor Novoa, que ahí sí ya más allá de las propuestas que el candidato al correísmo eh, proponga, ya se viene una pelea, pudiéramos decir, quizá frontal entre el anticorreísmo y el correísmo. Yo creo que todavía en nuestro país, pues, el anticorreísmo es superior al correísmo, eso lo han dado los dos últimos resultados. Habría que ver en el año 25 qué sucede, habría que ver en ese interín, pues, qué se propone en esa consulta popular que está hablando el nuevo presidente electo, pues, y tendríamos que ver qué pudiera suceder. Pero en ese sentido, señores, el correísmo se mantiene vigente, no creo, y también coincido con Fernando, pues, no creo que el correísmo sea tan fuerte como el peronismo. En Argentina el peronismo pues es una corriente social que tiene más de medio siglo y no creo que vaya a parar por lo menos en algunas décadas más. Habría que ver pues cómo se maneja el correísmo, habría que ver pues cómo se maneja la situación política, la situación legal del señor Correa en este periodo, pues y tendríamos que ver cuál es el futuro de los ecuatorianos en la próxima elección en el año 25. Muy bien. Última inquietud de don Alcides Montilla, para no, gracias Francesco, muy gentil. Sé que tiene que retirarte. Última inquietud de don Alcides para nuestro invitado, así como usted es experto en clima, aquí el que nos informa en la radio, que nos da los datos de la temperatura, el clima, es experto en los temas de Argentina, Fernando. Alcides escucha todos los días durante años los noticieros de Radio Mitre, 4 de la mañana, Ecuador, y de Radio Rivadavia. Así que él está, o sea, realmente al día por mucho tiempo de lo que ocurre en ese tan lindo país de ustedes. Alcides. Gracias, ingeniero. Dos cosas. La primera, hoy se difunde en Clarín de Buenos Aires una entrevista que le hace el expresidente Correa a doña Cristina Fernández de Kirchner. Será interesante que la lean, yo ya la tengo aquí copiada, aunque ha sido pues, creo que ha sido una entrevista ya con algún tiempo, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Para Rusia Today. Y la otra, la pregunta, Fernando, ¿usted cree que ya es necesario eliminar las pasos? A ver, yo creo que las PASO, cuando se crearon, tenían un objetivo que nunca se cumplió. Y me parece que sí, que genera una distorsión del proceso electoral. Sí establecería algún proceso en el cual obligaría a los partidos políticos a tener dinámicas de democracia interna en la selección de candidaturas, pero no me parece que las PASO estén funcionando en relación al objetivo inicial, que era justamente ese. Digo, las PASO se han transformado en un instrumento para que los partidos lleven su interna hacia afuera, y para generar este sistema un poco distorsionado de tres vueltas que tiene la Argentina. Pero en términos institucionales me parece que no es un buen camino, sobre todo porque además genera mucha zozobra
en la dinámica económica del país el shock de los resultados de las primarias, que por lo general luego no se coinciden con la primaria, con la primera vuelta y con la segunda, cuando la ha habido, ¿no? Entonces me da la sensación que está haciendo demasiado ruido la primaria. Sí, porque le preguntaba, porque mire, Milei prácticamente sacó la misma votación de las PASO en la primera vuelta. Creo que aumentó poquito, ¿no? Por eso le hacía la pregunta, porque muchos en Argentina han dicho que no es necesaria las PASO, que directamente ya pasemos a la primera vuelta, como acá en el Ecuador, que aquí hay un remedio de PASO, un remedio de primarias, ¿verdad? La entrevista continúa con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Ahí bajó. Sí, no quería salir el mute. Fernando, una última cosa de mi parte. Definitivamente, ¿cuál es la razón por la que un pueblo vota por un candidato que es al momento favorito prácticamente, y ese mismo candidato es en gran medida el culpable de la situación económica que está pasando por ese pueblo? ¿Cuál es la razón? ¿Es ese fanatismo peronista? ¿Es que le tienen miedo más vale al otro? ¿Cuál es definitivamente la razón que tú consideras? A ver, el voto es un fenómeno multicausal, con lo cual yo, digamos, no me animaría a decirte un solo elemento, sí un conjunto de elementos. La identidad peronista en este caso es un elemento a tener en cuenta. A pesar de la gestión económica, la certeza de que es un profesional de la política que no te va a llevar a determinados saltos al vacío y que los cambios podrían llegar a ser graduales, garantizando determinados derechos que para la Argentina o determinados consensos democráticos que para los argentinos son cuestiones que no se discuten, ¿sí? Me parece que es otro elemento. Y luego una situación de coyuntura vinculada a la gestión económica, que es cierto, digamos, hay inflación, hay pobreza, pero hay determinadas políticas públicas en materia económica que mes a mes por goteo garantizan un mínimo para los sectores populares y para la clase media. Por decirte, en un país con 130 y pico por ciento de inflación, hay para la clase media unos programas de previaje, se le llama, donde uno a determinados destinos del país saca con tarjeta de crédito en cuota fija a 12 meses sus vacaciones, ¿sí? Obvio que esto hace mal a la macroeconomía luego, ¿sí? Pero me parece que también es un elemento que está ahí, la estabilidad del corto plazo, ¿sí? Y adicionalmente, te puede gustar, no gustar el futuro que te ofrece, pero a diferencia de Milei, por lo menos hasta el momento, más ha ofrecido en su mensaje un determinado modelo de futuro. El de Milei, más allá de la propuesta de la dolarización, no está claro cuál es ese futuro, porque nunca está claro cuál es el impacto de esa dolarización, ¿sí? Entonces me parece que ahí la oferta de futuro, la gestión económica en la micro de muy corto plazo, el respeto a determinados consensos democráticos, sociales que tiene el pueblo argentino y el miedo a Milei, ¿sí? Y más la identidad peronista, en esos 5 elementos está un poco la explicación de ese 36% de masa y por qué la tiene más fácil a priori que Milei. Ahora, todo eso con la aclaración de que nada, esto es política volátil en nuestros tiempos como nunca antes y que cualquiera puede cometer un error, ¿no? Yo siempre digo, a ver, las campañas electorales no la gana quien más acierto realiza, sino quien menos errores comete. Gracias. Hugo, por favor, continúe con el diálogo. Muchas gracias, Alcides. Fernando, queremos agradecerle por la entrevista, por su tiempo y queremos molestarlo nuevamente cuando ya se dé la elección final, para que otra vez acá a Atalaya y nos escuchen nuestros oyentes. Que tenga un buen día, Fernando. Muchas gracias por la entrevista. Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, 9 de la mañana, 9 de la mañana, 26 minutos, 9 de la mañana, 26 minutos. Ha sido pues el consultor político, el doctor Fernando Dopazo, hablando sobre las incidencias de la primera vuelta electoral con proyección a la segunda vuelta que se va a realizar en el mes de noviembre en la República Argentina.